Hola, buenas tardes. Hoy es día de estudio bíblico, martes, y estamos de nuevo tratando de encontrar la vida que hay en la palabra de Dios. Le pido al Espíritu de vuestra fe su atención y al Espíritu Santo que hable por mí para que todo sea fácil de comer y que sea una lectura agradable y un estudio agradable y verdadero de la palabra de Dios. Hoy estamos en el libro de los Hechos, capítulo 12. Habíamos pasado en el capítulo anterior, en el 11, que Bernabé, el hijo de consolación, había ido a buscar a Saulo para que estuviera en Antioquía. Allí habían hecho entre Bernabé y Saulo una gran labor y habíamos terminado con que un profeta llamado Agabo había dicho que iba a haber una crisis y los hermanos de Antioquía recogieron de lo que tenían para enviarle por medio de Saulo y de Bernabé a los que estaban en Judea provisiones. Entonces aquí habíamos terminado. Ahora tomamos la lectura en el capítulo 12 de los Hechos, glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que están con nosotros y que verdaderamente se está mostrando de una manera muy fuerte y muy real en estos últimos tiempos. Bueno, comenzamos la lectura, hermanos. Dice así la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, en el tiempo en que se dijo lo de la crisis, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Este Herodes no era Herodes el Grande de cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y juzgado. No, este era hijo, este es Agripa, que tenía una ascendencia judía, creo que por parte de su madre o algo así. El caso es que él quería congraciarse con los judíos, que eran los que lo mantenían a él en el poder. Ustedes se acuerdan que aquel Herodes el Grande dijo, este hombre, bueno, que lo juzgue otro, y así. Eran los religiosos los que estaban persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, no era la política, eran los religiosos. Pero ahora aquí es la política, los gobernantes, los que echan mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Le cortó la cabeza. A uno de los apóstoles, a Jacobo, también llamado Santiago, hermano de Juan. Vemos como con la muerte de Jacobo, Juan, en vez de molestarse muchísimo con el Señor, porque era su hermano, fue conocido como el apóstol del amor. No es fácil, hermano. Pero este hombre Herodes tocó lo sagrado. Él tocó a uno de los que Jesús había escogido. Él tocó lo sagrado. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos se pusieron bien contentos. Bueno, por fin llegó uno que tuviera mano dura, que persiguiera a la iglesia y no solamente que la persiguiera, sino que matara. Él es el primero de los apóstoles, el segundo mártir por el evangelio. El primero que conocimos fue Esteban, ahora Jacobo. Y habiéndole tomado preso, dice, esto le gustó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Bueno, ahora voy a la cabeza. Como se pusieron contentos con este, ahora voy a ir a la cabeza. Casi siempre, hermano, nuestros pastores, nuestros apóstoles están en la mirilla de los gobiernos. Cuando se va a empezar una persecución, enseguida van a la cabeza. ¿Saben? Entonces dice, esto no es nuevo, esto se ha repetido siempre. Dice, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Eran los días donde no se hace juicio, que había que esperar un poco. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua.
para matarle, por supuesto. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y por Jacobo, no hicieron oración sin cesar. Hermano, cuando tenemos un problema, nosotros oramos. Pero cuando vemos que el problema va en serio, que de verdad es que lo han matado, que no es que lo amenazaron y después lo soltaron porque le cogieron miedo al pueblo. No, es que lo mataron. Entonces ahora las oraciones son fervientes. Porque ya todo el mundo se siente su cabeza rodando también. Y estaban haciendo oraciones sin cesar. Dice el 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas estaban delante de la puerta custodiaban la cárcel. Él estaba entre dos soldados durmiendo. Algunos dicen, ay, tenía una fe enorme. No, a lo mejor lo que estaba era exhausto ya. Cansado de saber, mañana me van a matar. ¿Y cómo me voy a dormir? A menos que no esté ya agotado. Entonces dice, habían dos al lado de él con cadenas y los otros dos estaban en la puerta. Y así hacían relevo de 4 y 4. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de sus manos. Los ángeles, hemos dicho siempre, que están al servicio de los que han de heredar el reino. El Señor usa a sus ángeles para asuntos que Él entiende conveniente. Y entonces me gusta porque lo toca por el costado. Cuando uno va a despertar a una persona desconocida, lo llama por el nombre, a lo mejor le toca el hombro o quizás un poco el pie para despertarle, pero tocar en el costado a una persona es de mucha confianza y de mucha familiaridad. Si usted va a despertar a alguien que usted no conoce, uno no lo toca por las costillas, no, por el costado no, sino por el pie, por el hombro, quizás se le da un grito. Pero esto es símbolo de familiaridad. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Ya Pedro sabe que aunque él no entienda lo que está pasando, es mejor decir en una visión que sí a lo que Dios dice, porque siempre es bueno para uno. Primero él dijo que no iba a comer los animales que bajaron en el manto, porque él nunca había comido animales inmundos, pero ya él aprendió que aunque él no entienda la visión, él tiene que recibirla. Y entonces, vamos, vístete, pero ¿cómo me voy a ir? Si me cogen en la calle me matan. Si no, me visto, me ciño y me pongo mi manto. Parece que estaba desnudo allí él, que él tuvo que vestirse sus vestidos y ponerse el manto y atarse las sandalias. Estaba él allí de verdad en forma vergonzosa. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión, le parecía algo irreal totalmente. A nosotros nos pasa así. A veces Dios obra y ni lo creemos, hermano. Estamos orando por una cosa y cuando nos dicen, ya sucedió, dice, no puede ser. Dice, y saliendo le seguían, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Dice el 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Miren cuántas puertas hubo que abrirse, cuántas guardias hubo que sortear ahí. Entonces Pedro, volviendo en sí, porque cuando pasan estas cosas espirituales, a uno le parece que ha estado en otra dimensión, ha estado en el reino de los cielos. Y uno se queda, uno vuelve en sí a la tierra, a lo real, a lo palpable. Eso nos ha pasado a todos los que hemos tenido una visión. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, pensando él en esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos,
donde muchos estaban reunidos orando. En casa de Marcos, su madre María, había muchos que estaban reunidos orando por Pedro fervientemente, hermano. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Dicen que era la sirviente de la casa. Él toca la puerta y ella escucha. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Ella, si es una sirviente, como dicen, no se atreve a abrir si no le dan permiso. No sabe si viene perseguido, porque aquí hay mucha gente que está orando. Ella estaba de tanto gozo que ella fue y avisó: Pedro está en la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Porque, hermanos, porque los judíos habían asumido que cuando el hombre muere se convierte en un ángel. A los niños le dicen que son angelitos, y ellos habían asumido eso. Y dicen: no, Pedro no puede ser, será su ángel. Porque también en su manera de creer creían que el ángel que vive dentro del hombre se parecía físicamente al hombre exterior. Entonces dice: no, tú estás loca, ese tiene que ser su ángel. ¿Saben? Ahora a nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque hemos cambiado mucho las cosas. Y es así. Pero está escrito, amados míos, por los mismos creyentes que oyeron que Jesús dijo: nosotros seremos como los ángeles. No nos casaremos, no nos daremos en casamiento. Entonces dijo: es el ángel de Pedro. Y entonces dice el 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. No lo podían creer, hermano, no lo podían creer. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor, que en ese tiempo tenía la iglesia de Jerusalén a cargo, era un hombre maravilloso. Avísenle a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Se fue de ahí para no comprometer a los hermanos que estaban allí reunidos ni a nadie. Se fue a un lugar donde nadie sabía que él estaba, hermano. Donde nadie sabía que él estaba. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. No poco alboroto. Es decir, mucho alboroto entre los soldados que tenían que dar cuenta de Pedro, dónde estaba. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ay, hermano, usted no se brinde nunca a hacer daño por gusto a nadie. No se brinde nunca. Estos soldados estaban bajo la ley de Herodes. Los mandaron a cuidar a un justo. Ellos lo cuidaron sabiendo que lo iban a matar. Pues ellos cobran la muerte, hermano. No extienda su mano contra un justo. No lo haga, porque se le va a virar en contra. Nosotros tenemos la seguridad de tener a Cristo de parte de nosotros. Dice que ordenó llevarlos a la muerte y después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por lo del rey. Tiro y Sidón, dos puertos de fenicios, eran abastecidos de parte del rey, pero el rey se había molestado con ellos. Y ellos sobornaron, y ellos, para que el rey siguiera sosteniéndolos a ellos económicamente, y ellos fueron y sobornaron al camarero para que Herodes pudiera seguirlos sosteniendo a ellos.
Por eso yo sé que esto era como 47 años después de Cristo, porque es en el año donde más o menos la historia dice que murió este hombre que tocó lo sagrado. Y un día señalado, dice el 21, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, para hacerle la pelota. Ay, hermanos, por favor, estas no son alabanzas, estas son, no recuerdo la palabra. ¿Cómo es cuando le dicen a uno cosas que uno no son y uno se lo cree? Bueno, el caso es que le decían, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió. Él recibió esa alabanza, voz de Dios. Un ángel del Señor le hirió y por cuanto no le dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. La gloria ha de ser siempre para Cristo. Saben, hermano, si por algún motivo somos exaltados, que la gloria sea para Cristo. Si por algún motivo somos destronados, que la gloria sea para Dios. Porque Él lo ha permitido, hermanos. Este hombre recibió la gloria de Dios y de todos sus aduladores. Se llama adular. Y de todos sus aduladores, y murió lleno de gusanos. Se lo comieron los gusanos. Sí, hermano. Tocó lo sagrado. No tenía que haber hecho eso. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvió de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya cuando ellos llegan allí a Jerusalén con la ofrenda que le habían mandado los de Antioquía, se toparon con este problema terrible. Con que Jacobo lo habían matado, con que habían encarcelado a Pedro, con que Pedro había salido de la cárcel. Bueno, ellos se encontraron aquel dilema tan grande. Y entonces ellos, ya cumplido su servicio, entregada la ofrenda, vuelven de nuevo a Antioquía, Saulo y Bernabé, y a partir de ahora, hermanos míos amados, el protagonismo de Pedro está escondido en cierto lugar. Lo veremos un poco más adelante, por los Hechos 15, por allá. Pero vamos a conocer la vida y la obra del hermano Saulo de Tarso. Que el Señor les bendiga, amados míos. Cuando ustedes tengan una visión de Dios, obedezcan rápidamente lo que le diga en la visión. Que el Señor les bendiga. Un gran abrazo y un beso.